¿Ya? Bien, pues muy buenos días. Gracias por asistir. Comparecemos hoy desde Chunta Aragonesista ante los medios porque la situación ha dado un giro cualitativo inasumible para una democracia sana y una democracia transparente en relación al caso de Forestalia. En los últimos días hemos tenido acceso a nuevos datos que no solo confirman nuestras peores sospechas con las que llevamos trabajando estos últimos años, sino que revelan una realidad mucho más profunda de lo que esperábamos, de lo que conocíamos hasta ahora. Estamos ante hechos que no solo requieren una respuesta judicial, que también, sino una respuesta política inmediata, contundente y, sobre todo, transparente. Por ello, todas las referencias que realice durante esta rueda de prensa son derivadas de informaciones judiciales, periodísticas y, sobre todo, presuntas. En el centro de la investigación tenemos a 3 personas, como hemos podido conocer estos días: Fernando Samper, presidente del Grupo Forestalia; Eugenio Domínguez, subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio desde febrero del 2017 con el PP hasta octubre de 2023 con el PSOE, y Jesús Lovera, director del INAGA desde 2016 hasta 2023. Todo esto, para la gente que nos escuche y que no sepa muy bien lo que está pasando con el caso de Forestalia, gira en torno a una figura administrativa, la declaración de impacto ambiental, la tramitación de una evaluación de impacto ambiental, una DIA o una EIA. La EIA de estos macroproyectos, si son de más de 50 megavatios, son competencia estatal. Esto es importante explicarlo, en concreto del MITECO, actual MITERD. Y si son de menos de 50, son de tramitación autonómica, que es el caso de Aragón, en el caso en el que se reparte al INAGA. El órgano ambiental estatal del MITECO tenemos que poner ejemplo para que se pueda entender cómo se hace esta tramitación. Pongamos, por ejemplo, el caso del clúster del Maestrazgo, que es de más de 50 megavatios. Esta EIA en el MITECO se asigna siempre a personal funcionario que debe estudiar la documentación y debe redactar la DIA. Dentro de ese proceso de trabajo se reciben informes ambientales de la administración autonómica, es decir, tenemos que separar la estatal y la autonómica. Y en la autonómica se ubica ese proyecto de evaluación. Estos informes son obligatorios y tienen una gran importancia a la hora de redactar esa declaración de impacto ambiental, esa DIA. En el caso del clúster del Maestrazgo, tenemos que los informes obligatorios autonómicos elaborados por funcionarios, según se está señalando, fueron desfavorables, pero nunca llegaron al MITECO. Solo uno posterior, que obviaba los aspectos negativos de los otros informes y firmado por su director, un informe injustificado en su contenido y elaboración, fue el que llegó. Después me extenderé en el papel del INAGA. El subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio, Eugenio Domínguez, o como se le conoce ya, el señor E, como denunció Paisajes de Teruel hace 4 meses ya, enajenó esa EIA y el resto de proyectos de Forestalia, competencia ministerial, al personal funcionarial del MITECO y lo externalizó a lo que se denomina una guardia pretoriana de técnicos, lo externalizó a Traxatec, donde se redactaban esas declaraciones de impacto ambiental, como denunció precisamente Chunta Aragonesista con Paisajes de Teruel hace ya un año en el Congreso de los Diputados, o incluso llegaban a haber casos en los que se eran redactados los propios proyectos por Forestalia y solo requerían de la firma. Cuestión que destapamos en el Congreso y que se levantó la liebre a partir de entonces, y pues gracias a Paisajes de Teruel pudimos investigar todo lo que estaba pasando. Esos documentos Eugenio Domínguez los elevaba a la directora para que los firmara y son los que se publican directamente ya en el BOE. Aquí es donde se señala que el señor E realizaba este amaño a cambio de mordidas, a cambio de sobornos. Volviendo al órgano ambiental autonómico, al INAGA, la Guardia Civil está apuntando a reuniones casi semanales entre el director del INAGA y Fernando Samper, que según los testimonios que estamos conociendo excedían
de los cauces formales. Se señala por ello una actitud proactiva por parte del director del INAGA para que los proyectos de Forestalia obtuvieran una resolución favorable. La UCOMA le sitúa al director del INAGA como la figura central de acusaciones de presión y de cambio de procedimientos. Todo esto, insisto, presuntamente no queremos una querella de nadie. Para más INRI, como vemos, se llegó a apartar a 2 funcionarios de sus labores porque sus informes eran contrarios a los planes de Forestalia, Óscar Fallanás y Ainhoa Ruiz. Fallanás, uno de ellos, según su propia valoración, señala que fue apartado por su criterio desfavorable a proyectos de Forestalia. Por otro lado, un funcionario explica a la Guardia Civil que se negó a firmar un informe sobre Forestalia y le dijo Lovera, tú déjalo ahí, no hagas nada, que me encargo yo. Forestalia no es una empresa al uso, no es solo una empresa, estamos hablando de un grupo de empresas de casi 1000 sociedades. Y por cierto, no es aragonesa, es madrileña, está tributando en Madrid, como el resto de empresas. Es que ni los impuestos de esta empresa nos quedamos los aragoneses y aragonesas. El modelo de negocio de Forestalia es el de una empresa conseguidora que en algunos casos, como en el clúster del Maestrazgo, después revende los parques o los permisos a empresas como el fondo danés ZIP. También ha vendido proyectos a Repsol y Bruck, algunos de ellos vinculados a centros de datos. Los sobornos se hacían, según parece presuntamente, a través de sociedades pantalla, como por ejemplo Asesoramiento Derco SL. Una empresa pantalla que, según su objeto social, parece de cachondeo, pero se dedicaba a el diseño y decoración de pisos y locales y también a la redacción de estudios de impacto ambiental. Una empresa con la esposa de Eugenio como administradora única y con los 4 hijos de Eugenio, del señor E, como socios. En definitiva, supuestamente, Eugenio Domínguez redactaba las declaraciones de impacto ambiental para muchos proyectos de Forestalia, de los cuales formaba parte, participaba de esas sociedades, en muchos de ellos, y en los que pudo haber recibido hasta 5,2 millones de euros como contraprestación por facilitar estos permisos ambientales. Esto era parte de lo que conocíamos. Pero, como decimos, el clúster del Maestrazgo solo es un ejemplo, no es el único caso, sino que estamos hablando de que hay muchos proyectos de Forestalia que se están tramitando en el Miteco y otros en el INAGA. Los del Miteco, por ejemplo, estamos hablando de Cincovillas, Begués, Matarraña, Albarracín, Caspe, Moncayo. En algunos de estos proyectos, como el de Caspe y el de Albarracín, Eugenio tiene participaciones, como se desliga de las investigaciones. En Aragón tenemos proyectos eólicos y fotovoltaicos que se han fragmentado para que se pueda realizar una tramitación no a través del Miteco, sino a través del INAGA. Y en estos también vemos que Forestalia tiene los de Majalinos, el Altiplano de Teruel, Andorra o Campo de Romanos. En el informe de la UCO, como digo, funcionarios del INAGA expresan presiones salvajes a la hora de redactar informes con amenazas de cese. Funcionarios que o transigen o se les aparta de sus funciones. Y en algún caso lo hicieron. El peligro de estos proyectos, de estos que acabo de mencionar, es que todavía no se ha puesto el foco de la investigación sobre ellos. Muchos siguen en marcha y son responsabilidad del actual Gobierno de Aragón. Hay un momento en el informe de la UCOMA que se dice que lo del INAGA se sigue investigando, que vamos a conocer nuevas investigaciones que se desarrollen a través de todos estos proyectos. Por eso, Paisajes de Teruel, la plataforma en favor de los paisajes de Teruel, denuncia que ha sido una tramitación tan escandalosa como los que hemos visto en el Miteco, incluso ya con el Gobierno de Aragón del señor Azcón, fuera del INAGA y dentro de las competencias del Departamento de Industria. Bien, ante todo esto, desde Chunta Aragonesista solo podemos señalar que el extractivismo, cuando se realiza de esta forma, siempre viene vinculado a un tipo u otro de corrupción. El extractivismo necesita de facilitadores, necesita de testaferros, necesita de empresas pantalla, necesita de todas aquellas herramientas societarias, administrativas y externas que permitan desarrollar ese proyecto que va en contra de los aragoneses y aragonesas. Ante la gravedad de la situación, anunciamos que el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, por ello, va a registrar una propuesta de creación de una comisión de investigación en las Cortes para lo que hace falta la firma de otro grupo parlamentario. Por ello, solicitamos también al Grupo Mixto de Izquierda Unida y Teruel Existe que conjuntamente podamos registrarla para que se puedan conocer hasta el último extremo
todas las cuestiones relacionadas con Forestalia. No podemos permitir que los responsables actuales de ambas instituciones sigan mirando para otro lado. La ciudadanía tiene derecho a saber con transparencia qué es lo que está pasando con nuestros paisajes, qué está pasando con nuestro territorio y qué está pasando con estas empresas madrileñas que están esquilmando Aragón. Porque esta comisión no solo es una opción, es una cuestión ya de ética básica política. Por ello, tras los datos conocidos y viendo que ahora también el Partido Socialista se abre a cierta voluntariedad en la revisión de estos expedientes, entendemos que no habrá tampoco ningún problema en que el Partido Socialista apoye esta herramienta de fiscalización. Pero no solo es necesaria la fiscalización, queremos también soluciones y queremos el fin de esta situación de forma definitiva. Por eso, además de todo el trabajo que hemos venido haciendo durante estos 3 años en el Congreso y en las Cortes, hemos registrado también, a día de ayer y de hoy, de forma simultánea, sendas proposiciones no de ley, tanto en las Cortes como en el Congreso de los Diputados. En las Cortes exigimos el cese inmediato de la puesta en marcha de estos proyectos y que la investigación se extienda a todos los proyectos para que no quede ninguna sombra de sospecha. Asimismo, solicitamos en las Cortes y en el Congreso los expedientes de esta empresa aragonesa, que no es aragonesa, que es madrileña, investigada. Como saben, nuestra acción no se ha detenido desde ningún momento, ni en el Congreso ni en las Cortes. Desde el primer día, Chunta Aragonesista y Compromís solicitamos al Consejo de Ministros que no aprobase esta barbarie y solo los ministros de Sumar fueron los que se posicionaron en contra. Los del PSOE, ninguno. Asimismo, Chunta Aragonesista votamos en contra del Real Decreto Ley Antiapagones, que solo hacía que seguir esquilmando y provocando extractivismo en Aragón, y Chunta Aragonesista nos quedamos solos junto con el BNG y Podemos. En su momento en el Congreso presentamos numerosas iniciativas, como por ejemplo preguntas escritas ya el 13 de septiembre de 2024, donde preguntábamos por el clúster del maestrazgo que cómo era posible que zonas con alto valor paisajístico tuvieran una declaración de impacto positiva, que era incomprensible. Presentamos también una proposición no de ley para que el Gobierno dejara sin efecto la aprobación de este macroproyecto del clúster del maestrazgo el 13 de septiembre de 2024. Presentamos una pregunta escrita el 21 de febrero de 2025 pidiendo lo que se está pidiendo a día de hoy, la paralización cautelar del clúster del maestrazgo y recordando al Ministerio sus responsabilidades de seguimiento ambiental de la DIA para evitar un desastre ecológico. También el 21 de febrero de 2025 también presentamos preguntas escritas recordando la obligación de transparencia del Ministerio en relación con el clúster del maestrazgo y denunciando la reiterada falta de información que la plataforma en Paisajes de Teruel estaba recibiendo y especialmente ocultando, que era lo que empezamos a ver que era sospechoso, ocultando el nombre de los técnicos que estaban firmando y que estaban elaborando la evaluación de impacto ambiental. Gracias a esto pudimos empezar la investigación. También hicimos una solicitud de información en el 1 de abril de 2025, donde pedíamos el expediente completo de todos los aspectos relacionados con el clúster del maestrazgo. Huelga decir que ni en esta ni en la anterior obtuvimos respuesta por el Gobierno de España. También hemos hecho otras muchas iniciativas, pero bueno, no me quiero alargar. Otras tantas que hemos presentado en las Cortes de Aragón, no solo iniciativas, sino que hemos estado también trabajando iniciativas de otro tipo, como por ejemplo pues el dictamen elaborado por la Comisión de Investigación, donde pedíamos ya una moratoria temporal de todos los proyectos, que no se aprobó, que la pedíamos en las Cortes. También pedimos en las Cortes, después del debate sobre el estado de la comunidad autónoma, el rechazo al clúster del maestrazgo, tampoco se aprobó. También hicimos varias preguntas para ver en qué paso estaba la directriz de ordenación de despliegue de renovables de Aragón. Hemos estado trabajando por otros muchos proyectos, los Borjas 1, el proyecto Octante de Sigena, muchos proyectos de renovables. Y hemos estado desde el inicio, antes de que se conociera nada, gracias también, y por eso insistir, me han visto que la he mencionado en muchas ocasiones, en mi agradecimiento a la Plataforma en Favor de los Paisajes de Teruel, porque gracias a ellos la investigación actual que está realizando la UCOMA ha tenido muchas herramientas a partir de las cuales trabajar, hilos a partir de los cuales tirar. Y, como dije ayer, han sido muchas las presiones que hemos recibido por parte de Chunta Aragonesista a la hora de realizar estas iniciativas, a la hora de
poder denunciar lo que estaba pasando en Aragón. Por eso, Xunta Aragonesista en ningún momento le ha temblado el pulso y en ningún momento va a dejar de cejar en su empeño para denunciar que el extractivismo está matando nuestro territorio. Muchas gracias y quedo a disposición de los periodistas. Ya disculparán que quizá me he alargado mucho en la rueda de prensa, pero creo que era importante poder explicar todo cómo ha sido y todo lo que estamos conociendo. Aún así, estamos conociendo nuevas investigaciones que están relacionándose con otros partidos políticos, estamos viendo cosas que están saliendo del INAGA y del PAR, estamos viendo cómo se está relacionando a Olona, cómo se está relacionando a otros cargos públicos, pero bueno, cuando tengamos más información a este respecto, seguiremos investigando y seguiremos trasladándolo en el momento en el que lo sepamos. Así que bueno, quedo a disposición de las preguntas. Buenos días. Me gustaría preguntarle si ya han hablado con Teruel. ¿Existe Izquierda Unida para impulsar esta comisión de investigación? ¿Qué valoración hace de la comisión anterior que se hizo en las Cortes en 2024? Y, por otro lado, hablaba de proyectos que se están tramitando en el INAGA que temen que pueda ocurrir como el clúster del maestrazgo. No sé si los tienen cuantificados y cuáles son. Bien, igual le pido que me repita alguna de ellas. En cuanto a la valoración de la comisión de investigación anterior, un desastre. Yo lo digo sin ambajes, para mí es un desastre, no se sacó nada en claro y creo que lo positivo es que en la próxima comisión de investigación podamos precisamente poner frente al espejo a todos estos cargos políticos y que nos cuenten realmente lo que está pasando con datos ya reales y con informes de la Guardia Civil, de la Fiscalía y sobre todo veremos si con una sentencia condenatoria de algún juzgado. En cuanto a si hemos hablado con otros grupos, bueno, creo que fue Teruel Existe también quien hace 2 días pedía esa comisión de investigación, pues yo también me he informado hace poco, hacen falta 2 grupos parlamentarios para poder presentar esa iniciativa, entonces pensamos que el Mixto y Xunta Aragonesista pueden presentarla. Y con Izquierda Unida hemos mantenido una conversación también con Marta Bengoechea a este respecto. Y la última pregunta era... Los que están en tramitación en el INAGA. Efectivamente. Pues claro, la cuestión aquí, intentaré no equivocarme porque la cuestión es compleja, el entramado societario es complejo, pero lo que vemos es cómo el señor participaba de, pues esas que venían del Ministerio, participaba de algunas sociedades que son hasta 15 sociedades que tienen más de 30 proyectos de renovables. Lo que hacía Forestalia era una promoción. Cada vez que hacía un nuevo proyecto, hacía una promoción, es decir, como una constructora, hacía una empresa nueva, por eso son más de 1000 casi empresas las que tiene Forestalia, y esa empresa nueva, pues lo que vemos es que en algunas de ellas sí que recibía participaciones el señor Ese es el asunto, por ahí vienen esas mordidas a través de las diferentes cuestiones. Por eso, cuando hablamos del INAGA, lo que queremos conocer exactamente es cómo se estaba estructurando ese sistema para ver si realmente había un trato de favor a Forestalia, que le viniera del director de por aquel entonces del INAGA, y esas reuniones semanales que se están mencionando, y ver exactamente hasta dónde llegaban las presiones por ver, pues claro, como se está comentando, supuestos o presuntos delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capital, pertenencia a organización criminal, y a derivar a partir de ahí que todo lo demás también es consecuencia de ello para por ello declarar su nulidad. Eso es lo que llevamos trabajando en mucho tiempo junto con la moratoria de todos los proyectos. Entonces, claro, lo que necesitamos ahora mismo es que se pueda investigar todo lo que está pasando. En cuanto por ejemplo, al señor los trámites que veíamos que estaban realizando con una notaría de Madrid que también ha salido, donde no se elevaba a registro la escritura pública, los contratos privados al registro mercantil para tener esa opacidad, presuntamente, insisto, pues bueno, es que tenemos muchas cosas que conocer todavía. Entonces tenemos que conocer exactamente cuál era la estructura. A día de hoy quedan muchos flecos todavía que no se conocen. Intuimos cómo se estaba estructurando todo desde el MITECO, desde el Ministerio, pero todavía nos falta mucho que saber de cómo se estaba elaborando todo desde el Departamento de Industria, desde cómo se estaban haciendo esas presiones desde el INAGA y, sobre todo, esclarecer y que caiga quien caiga. Hablaba de Jesús Lovera. Jesús Lovera fue director de INAGA en los 2 gobiernos en los que estaba también Xunta Aragonesista, con otras competencias, pero al fin y al cabo estaba Xunta Aragonesista en el gobierno. No sé si se sienten engañados, decepcionados, si van a pedir algún tipo de explicaciones. Efectivamente, no solo engañados, sino traicionados. Estábamos Xunta Aragonesista, estaba Podemos también allí, y como usted dice, pues con otras competencias que no se circunscribían a esto.
Pero por eso la comisión de investigación, porque cuando uno ve las declaraciones del mismo exdirector del INAGA que hizo en esta misma casa, a mí se me cae la cara de vergüenza. Se me cae la cara de vergüenza de ver cómo una persona puede salir indemne y cómo puede ocultar todo lo que estamos empezando a conocer a día de hoy. Y lo que tenemos que hacer es volverlo a traer aquí y que con un informe de la Guardia Civil y con todo el sumario decirle esto es verdad o es mentira, y que tiene la obligación de decir la verdad. Pero claro, sin conocimiento de las investigaciones que estábamos llevando a cabo era muy difícil poder sacar nada en claro. Yo también entiendo que en ese contexto fue muy difícil, pero creo que lo más importante de la comisión de investigación va a poder ser literalmente pintarles la cara delante de todos los aragoneses, que todos los medios de comunicación se hagan eco, que podamos conocer exactamente hasta el fondo de todo cómo se estaba estructurando en el gobierno de Aragón y parar esto para que no siga sucediendo, porque como digo, esos proyectos del INAGA, según informa Paisajes de Teruel, a día de hoy pueden estar repitiéndose todavía y podemos estar viendo cómo esos comportamientos viciados siguen replicándose en el gobierno de Aragón actual. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias.